Hola chicas, no sé si habéis sufrido alguna vez dolor de regla o tenéis amigas que han sufrido dolor de regla. Vengo aquí para ayudarte o intentar atenuar un poquito ese dolor de regla con 3 puntos para ti. Bienvenidos a Physiolution, tu canal de salud y bienestar, y te voy a indicar 3 puntos que te van a ayudar a bajar tu dolor de regla. Los dolores de regla son los periodos en los cuales una mujer experimenta cólicos en la parte baja del abdomen, que pueden ser fuertes, agudos o intermitentes. También se puede presentar dolor de espalda o de la pierna. Le ocurre normalmente al 15 o 20% de mujeres en la actualidad. Algo de dolor durante la menstruación es normal, pero una gran cantidad de dolor no lo es. El término médico para los periodos dolorosos es dismenorrea. Muchas mujeres tienen periodos menstruales dolorosos. Algunas veces el dolor hace que sea difícil llevar a cabo actividades académicas, del hogar y laborales por algunos días durante cada ciclo menstrual. Afecta, por lo tanto, al día a día. Antes de empezar, te quiero decir 3 cosas importantes. Primero, que vamos a empezar a trabajar estos puntos 5 días antes de que te venga la regla. ¿Vale? Es importante empezar antes para ir preparando el cuerpo. Y vamos a trabajarlo 2 veces al día, antes de esos días. Cuando tengas esos días y tengas más dolor, o los días que tengas más dolor, entonces tienes que trabajarlo 5 veces. O sea que recuerda, empezar 5 días antes, empezar a hacerlo 2 veces al día, y cuando tengas más dolor, 5 veces al día. Primer punto que vamos a trabajar es el punto eje de la tierra, un punto que es el 8 de bazo. ¿Por qué vamos a trabajar el bazo? Pues porque el bazo páncreas, el canal del bazo páncreas, contiene la sangre. Por eso es tan importante. Vamos a ver dónde está. Pues si seguimos la línea aquí del muslo, ¿vale? Llegamos aquí abajo, al lado de la tibia, y tenemos el 9. Y a partir del 9 vamos a conseguir el 8. 3 chun, ¿vale? 4 dedos, al lado de la tibia, al lado del hueso y aquí. ¿Vale? Lo voy a poner para que lo veas. Ahí. Recuerda, venimos aquí, pum, 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 bajando por el hueso, tibia, 4 dedos y aquí, al lado. Sería aquí en esta parte. Cuando lo pulses, vas a notar quizás, si pulsas un poquito, un pequeño calambre. ¿Por qué? Porque es un punto sí, un punto hendidura. ¿Qué quiere decir? Que va directamente hacia la sangre, ¿vale? Va directamente hacia el órgano. Por eso, un pequeño calambre y después una sensación de relajación. ¿Cómo lo vamos a trabajar entonces? Vamos a trabajarlo aquí, presionando primero, soltamos aire y volvemos otra vez. Y así aproximadamente unas 12 veces, ¿vale? La presionamos un poquito, nos va a venir un poquito una sensación aquí, y eso como vamos a presionar. Es un punto muy bueno para dolor lumbar, con lo cual cuando empieza ese dolor lumbar, punto muy bueno para trabajar el 8 de bazo. Además también es un punto que va a movilizar toda la parte de sangre de útero, con lo cual si lo empiezas a trabajar poco a poco, vamos a poder eliminar y hacer que esa sangre se mueva y no se estanque. Y por otro lado también, para los hombres también es un punto para la dificultad de micionar, también para ir mejor al baño, también es bueno para eso. Esos son los mejores consejos para este punto. Seguimos con el canal del bazo y ahora estamos en el punto 8, vamos a ir al punto 6. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien, vamos a buscar el maleolo interno, la punta del maleolo interno, y vamos a coger igual 3 chun, recuerda que 3 chun son 4 dedos, vamos a ponerlo aquí, siempre pegado a la tibia, aquí, ¿vale? Si veis la tibia aquí, pues ahí, 4 dedos, pum, ¿vale? Lo voy a marcar. Fijaros, yo lo pongo así y me vale esto para marcarlo, ¿eh? Aquí, ahí. Es un punto que también se va a notar, sobre todo si estás ahí con la regla, lo vas a notar. Muchas amigas me lo dicen, jolín, Robert, esto cómo se nota, ¿eh? Parece que pero se nota mucho, y efectivamente se nota bastante. Es un punto de reunión de los 3 yin de la pierna, riñón, hígado y bazo, con lo cual mucho movimiento sanguíneo. Recuerda que también es un punto para dismenorrea, o sea, dolor de regla. Además es un punto que ayuda mucho a retención de líquidos, pesadez de piernas, esa pesadez que tienes, esa retención de líquidos que parece que te cuesta moverte, te va a ayudar mucho ese punto. Y además es un punto que armoniza el centro, con lo cual que vamos a armonizar también toda esta parte, ¿vale? Zona de útero también va a ayudar a armonizar y a calmar. Recordar el 6 de bazo, que hemos dicho, se trabaja primero presionando, soltamos aire, y después
hacemos vueltecitas, ¿vale? Entonces vamos a hacer unas 6 vueltas, después presionamos otra vez soltando aire, 6 vueltas, y esto lo vamos a hacer aproximadamente unos 2-3 minutitos, ¿vale? 2-3 minutitos haciendo ese juego. Primero cogemos aire, presionamos, soltando aire y después masajeamos 6 veces. Esa sería la forma. Lo puedes hacer 2 o 3 veces al día o, si estás muy mal, como decíamos antes, 5 veces. Vamos ahora con el tercer punto. El último punto también es un punto sanguíneo. Es un punto de hígado, además. Lo mismo hasta le conoces, el 3 de hígado. Entre el primero y el segundo metatarsiano. Habéis visto que tengo aquí un golpecito, pero bueno, al final todo lo que sea sangre, ¿verdad? Pues aquí también está. Bien, aquí lo vamos a poner justo. Si yo primero y segundo, donde está el valle, ¡pum!, aquí voy a caer. Es un punto que en principio va a molestar un poquito, ¿eh? Si yo me lo toco, ¿vale? Va a molestar. ¿Cómo lo tengo que trabajar? En este caso tengo que trabajar hacia afuera. Hacia afuera el punto, si me coloco así, un poquito hacia afuera. ¿Qué me va a ayudar este punto? Pues mira, si tengo algún tipo de molestia en la pierna, si tengo molestia lumbar, ahora mismo, por ejemplo, voy a tener alguna molestia lumbar si sigo aquí mucho tiempo, ¿verdad? Y también molestias en la zona. Además es un punto yuan y es un punto su. ¿Qué significa que es un punto yuan? Es un punto que va a favorecer el órgano, es decir, que va a hacer que la sangre corra, es decir, que no se quede quieta, que se pueda movilizar. Y un punto su también es un punto que transporta, con lo cual también ayuda a que la sangre se movilice y no se quede congestionada y de esa forma puedas estar mejor y puedas descansar. 3 de hígado, ¿qué vamos a estar? 2-3 minutos aproximadamente, siempre hacia afuera, ¿vale? Metemos un poquito el dedo, un poquito de molestia, porque es un punto que nos va a molestar un poco. Cuidado con que no haya dolor, siempre un poquito de molestia, 2-3 minutos y 2-3 veces al día. Recuerda que debes empezar 5 días antes de tener la regla y que debes hacerlo en los días de mucho dolor hasta 5 veces. Recuerda también que en las aplicaciones que llevan el control del ciclo menstrual puedes apuntarte en el calendario algunos días antes para poder tratar estos puntos y estar mejor esos días. Sabemos que en estos días además puedes tener más nivel de estrés y por eso te voy a llevar a un vídeo para ayudarte con digitopuntura a quitar un poquito tu estrés. Y como siempre recuerda darnos el like, suscribirte y campanilla y hasta la curación y más allá.